Hola queridos, Dios les bendiga. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarme un miércoles más de palabra, un miércoles más donde estos devocionales que tenemos miércoles tras miércoles van incrementando o aumentando, mejor dicho, nuestra fe, van haciendo que tomemos cada día mucha más confianza en el Señor y que podamos por sobre todas las cosas estar siendo fortalecidos en estos tiempos. Es bueno tener palabra de parte de Dios. Es bueno estar siempre conectados y tratar de aprender un poco más de lo que nos enseña la Biblia y por sobre todas las cosas aprender un poco más de la soberana, buena y perfecta voluntad de Dios. De eso se trata. Andrés, Dios te bendiga. Creo que en estos tiempos es necesario fortalecerse. En estos tiempos es necesario recurrir a la palabra y volver el corazón a Dios para que estemos fortalecidos por sobre todas las cosas. Carmen, Dios la bendiga. Lucy, Marucha, Dios te bendiga, gracias por estar ahí. Muchas veces las cosas contrarias, vale, Dios te bendiga. Desde casa, qué bueno que están en casa. Gracias a Dios que ha salido todo bien y creo que Dios les ha sorprendido, así como nos ha sorprendido a nosotros también. Así que bueno, gracias por estar ahí. Como decía, en estos tiempos es muy necesario fortalecernos en la palabra, en mi esposa, Dios te bendiga. Fortalecernos en la palabra, fortalecernos en la confianza. Y creo que lo que va haciendo esto con nosotros es afirmándonos un poco más en el camino de Dios, porque de esto se trata. Tratar de estar lo más firme posible, para, como dice la Escritura, cuando llegue el día malo, estar firmes. Y habiendo pasado ese día, habiendo pasado ese tiempo de dificultad, estemos aún en pie, como dice la Escritura. Mati, Dios te bendiga. Entonces creo que el tomar el refuerzo de los miércoles es muy importante porque necesitamos, cada uno de nosotros, más allá de las dificultades, de las enfermedades, más allá de muchas cosas, es muy necesario que estemos, que busquemos de la palabra del Señor y que por sobre todas las cosas dejemos que Dios haga y transforme en nosotros lo que Él crea necesario, y de eso se trata. Permitir ser moldeados por el Espíritu de Dios. Así que bueno, María de los Ángeles, Dios la bendiga. Keila, Dios te bendiga. Gracias por estar, gracias a todos por estar. Hay algo bien simple que siempre nos pasa a todos los mortales, y es que en algún momento de nuestra vida, en alguna etapa de nuestra vida, siempre hemos experimentado ese momento en que parece que nuestros problemas parecen no tener solución. Siempre lo vemos de una forma como Sandra, Dios la bendiga. Siempre nos vemos de una forma como encerrados, como en un lugar que no vemos la salida, no hay puerta por donde salir. Y eso es muy común que nos suceda a nosotros los mortales. Sí, tenemos fe en el Señor, confiamos en el Señor y sabemos que siempre va adelante, pero hay situaciones críticas, situaciones límites, que a nosotros nos lleva a ver, nos lleva a sentir que no tenemos la salida, que no tenemos la oportunidad. No significa que seamos los más grandes de los pecadores. Significa apenas que somos carne. Y como carne muchas veces nos debilitamos. Fernando, Dios te bendiga. Gracias por estar ahí. Gracias a Dios por tu mamá. Y en esos momentos es cuando tenemos esa sensación de que no sabemos lo que hacer. No sabemos qué camino tomar, no sabemos qué hacer. Y cuando eso sucede siempre decimos que solo un milagro nos puede ayudar. Y lo más hermoso de todo esto es que los milagros aún ocurren, aún existen. Hay muchas personas que dicen que los milagros eran para los tiempos de Jesús, cuando Él caminaba en la tierra, pero ¿sabe qué? Así como la palabra del Señor es para ayer, para hoy y para siempre, su poder es para ayer, para hoy y para siempre. Y por su poder suceden los milagros. Aquí en la iglesia fuimos testimonio de muchos milagros. Y cuando uno dice, solo un milagro me puede ayudar, bueno, uno está hablando con confianza, a pesar del mal rato, del mal momento que puede estar viviendo, uno está hablando con confianza porque sabe que Dios puede hacer cualquier cosa, cualquier momento, con cualquier persona. Por eso, si estás pasando por un momento complicado,
No te desanimes, tranquilo. Dios puede hacer lo que sea a cualquier momento. Él es el dueño de todas las cosas. Y si estás confiando en Él, entonces claro que Él va a actuar a tu favor. Su bondad es inagotable. Así que cree en el Señor, porque a cualquier momento Él puede hacer ese milagro que estás necesitando. Por eso siempre es bueno recordar, y retomando un poco el tema, que las situaciones imposibles, esas cosas que a nosotros no son imposibles, son buenas oportunidades para que Dios mismo nos enseñe esas lecciones valiosas que, de no ser de esta forma, de otra forma no las aprenderíamos. Hay cosas que Dios nos tiene que dejar en el límite, en el borde, para que podamos aprender a depender de Él. Hay situaciones críticas, hay momentos complicados que tenemos que pasar. Dios mismo lo permite para que aprendamos a depender cada vez más de Él. Y no porque el Señor nos quiera ir por venganza, sino porque Él quiere enseñarnos que hasta de lo más complicado, de lo más crítico, Él puede sacar buenas oportunidades. Y de esto se trata. Por eso la Biblia está llena de personas, de momentos, de hechos que hablan de esa situación. Personas que le creyeron a Dios y aún estando rodeado por enemigos, en cueva, en fosa con leones, en el horno de fuego, rodeado de sus peores adversarios, en las peores de las traiciones, siempre Dios tomó esas situaciones para glorificar su nombre. Siempre Dios tomó esa oportunidad para glorificar su poder, para obrar, para demostrar su amor. Y la Biblia nos cuenta todo eso. Por eso la Biblia no es un libro de cuentos ni es un bestseller, sino que la Biblia, la palabra de Dios, es un manual de vida y consejo para las cosas macras, pero también para las situaciones cotidianas, para las cosas que nos suceden a nosotros todos los días. Incluso nos enseña que si realmente confiamos en Dios, siempre hay algo bueno en medio de las peores situaciones. Esta es la clave. Si confiamos en Dios, siempre habrá cosa buena, aún en las peores situaciones. Esta es la clave, quiero que te acuerdes. Si confías en Dios, aún en tu peor situación, Dios puede sacar una oportunidad buena y te puede sorprender. Entonces ahí en Mateo capítulo 14, verso 15 dice: cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, se acercaron a Jesús sus discípulos, diciendo: Señor, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Aquí el Señor le había predicado a una multitud de personas y todos estaban atentos a lo que le decía, y nadie quería irse, pero los discípulos dijeron: Señor, ya es tarde, y diles que se vayan para que vayan a algún lugar y compren alimentos, porque ya es tarde y hace mucho tiempo que están aquí. Es una forma de razonar humana, es una necesidad de velar por el otro. Y Jesús le dijo, tal vez los discípulos esperaban alguna otra oración, tal vez los discípulos esperaban alguna otra reacción del Señor que les hubiera dicho: bueno, ok, díganle ustedes que se vayan y vuelvan mañana. Pero aquí el Señor empezó a marcar una diferencia entre lo divino y lo humano. Jesús le dijo: no tienen necesidad de irse, y hasta ahí iba bien. No está perfecto. ¿Qué pasa? ¿Qué haremos entonces? Les dijo: denle ustedes de comer. Y yo creo que esa orden a los discípulos habrá desconcertado. De hecho, quedaron todos desconcertados, no sabían lo que hacer. Yo calculo que uno se miraba al otro y diría: pero esto no está bien, esto es ridículo, esto no puede ser, esto es imposible. Entonces uno de ellos le dijo al Señor: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Era ridículo. En nuestra forma humana, en nuestro raciocinio, de la forma que pensamos, era ridículo con 5 panes y 2 peces alimentar a mucho más de 5.000 personas. Entonces el Señor le dijo: tráiganmelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a multitud. Algo estaba pasando ahí. Mientras el Señor bendecía los alimentos, le daba a los discípulos y los discípulos repartían a la multitud. Algo estaba sucediendo ahí. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Cuando el Señor bendice, bendice en sobreabundancia. Y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Amén por esa palabra. ¿Qué es lo que estaba sucediendo ahí mientras el Señor tomó 5 panes y 2 peces, levantó sus ojos al cielo,
oró, bendijo los alimentos y le dio a los discípulos. Y los discípulos empezaron a repartir panes y peces a esas mucho más de 5,000 personas. Ahí, en ese momento clave, estaba sucediendo un milagro. Ese milagro que muchas veces decimos, solo eso nos puede ayudar, solo eso nos puede salvar, solo eso nos puede hacer ver la puerta abierta. Y de esto se trata. Y hay algo bien simple que tenemos que ver nosotros, que es la supremacía de Dios. Siempre será mucho más superior que los recursos del hombre. Cuando Jesús le dijo, no tienen necesidad de irse, denle ustedes de comer. Felipe, uno de los discípulos, reconoció de inmediato su propia insuficiencia. Señor, es ridículo que nosotros le demos de comer si no tenemos nada. Apareció alguien con Andrés con 5 panes y 2 peces. Señor, es ridículo que hagamos algo con esto. No es lógico. Es que este es un punto bien real, que el reino de los cielos no es lógico. La lógica no existe en el reino de los cielos. La lógica no existe en las cosas de Dios. Entonces, cuando el Señor le dijo, no tienen necesidad de irse, denle ustedes de comer, Felipe quedó desconcertado. No tenemos aquí 5 panes, solamente 5 panes y 2 peces. Y esto era simple, aunque Jesús supo todo el tiempo lo que iba a hacer, sabía ya lo que iba a suceder, sabía la reacción de los discípulos. Estaba enseñándoles a sus discípulos que el plan perfecto y el poder para implementarlo solamente proviene de Dios. No de las soluciones, ni de los recursos del hombre, ni de la capacidad humana. Las cosas perfectas, los planes perfectos, así como los milagros perfectos de Dios, solamente vienen de la capacidad inagotable de Dios. Cuando hay intervención divina puede suceder cualquier cosa. Y para que haya intervención divina, uno tiene que estar creyendo, como sé que muchos de ustedes están creyendo, entonces va a haber una intervención divina en lo que estén necesitando. Y de esto se trata. La intervención divina no es cuando uno piensa en lo lógico, sino cuando uno se deja llevar por el Espíritu y dice, Señor, aunque no pueda entender lo que pueda suceder, Señor, que sea hecho tu voluntad. Y eso es lo que sucede. Es lo que estaba sucediendo aquí. Andrés y Felipe, aquellos que dijeron, Señor, es imposible que le demos de comer a tanta gente. Y alguien salió caminando por ahí, encontró a un muchacho que tenía un almuerzo que era pocos, 5 panes y 2 peces, y se lo trajo al Señor y dijo, pero esto no es lógico. Y el Señor le habrá dicho, no te estoy preguntando si te estoy pidiendo opinión, si es lógico, no, te estoy diciendo que me lo des, porque esto poco en mis manos es una multitud. De esto se trata. De esto se trata, queridos. Jesús sabía todo el tiempo lo que iba a suceder, y lo que iba a pasar, y lo que Él iba a hacer. Pero quería darle una enseñanza a sus discípulos acerca del plan perfecto de Dios, que solamente sucede cuando hay intervención del poder de Dios, cuando hay intervención divina, cuando no tenemos que poner nuestro esfuerzo, nuestra sabiduría, nuestra capacidad, nuestros recursos, nuestros dones al servicio del reino, porque Dios no los necesita. Él puede hacer lo que sea a cualquier momento. Pero también, mire lo que quiero decir, también de alguna forma, Dios exige a menudo nuestra participación en el asunto. Dios exige o nos invita o nos permite, mejor dicho, que estemos involucrados en las cosas del milagro. Aunque Jesús pudo haber, volviendo a la historia de los panes y los peces, aunque Jesús pudo haber creado alimento con su sola palabra y haber dicho, produzcanse alimento para estas 20,000 personas, y los alimentos se iban a producir, Jesús optó por utilizar a las personas para lograr su propósito. Desafió a sus discípulos, sabiendo que sus discípulos iban a dudar, sabiendo que uno iba a correr hacia un lado, iba a traer algo que era insignificante, pero para el poder de Dios eso significaba muchísimo, y lo hizo multiplicar de tal forma que alimentó a tantas personas. Jesús podía haber dicho la palabra y las cosas, los banquetes se podían haber formado y por milagro. Pero el Señor dijo, voy a utilizar a las personas, voy a utilizar a mis discípulos para lograr el propósito. Andrea, Dios te bendiga, Tel, Dios la bendiga. Entonces, por eso este mensaje se llama intervención divina más intervención humana. Dios muchas veces nos va a usar a nosotros para hacer cosas locas, cosas ilógicas. Dios puede hacer lo que sea desde los cielos. Él no necesita ni de mí ni de ti para obrar milagros aquí en la tierra, pero tal vez nos quiera usar en algún momento para ir y orar por un enfermo y el enfermo se sane.
Tal vez nos enseñe o nos use a nosotros, nos quiera dar intervención a nosotros para que vayamos y el mundo vea su gloria a través de nuestra vida. Tal vez nos quiere usar a nosotros para que llevemos palabra de ánimo y esa palabra y esa persona recobre vida. Dios puede hacer lo que sea sin la intervención del hombre, pero a menudo Dios invita al hombre, invita a la persona, invita al creyente. Dios permite que el creyente esté ahí para que su gloria, para que la gloria de Dios se manifieste a través de sus hijos. Y de esto se trató. Como dije, Jesús sabía lo que podía hacer, pero optó por usar a sus discípulos en ese milagro. Uno de los muchachos, uno de los discípulos que estaba ahí, llamado Andrés, se puso a buscar comida y encontró a alguien que tenía un almuerzo y eran pocas cosas. Entonces se lo trajo el Señor y se lo dio, y el Señor no hizo grandes oraciones, ni hizo cosas raras ni extravagantes, solamente le dijo a los discípulos: muchachos, vayan y hagan que toda esa multitud se recueste en la hierba, se recueste en el pasto, se acuesten, queden tranquilos, que no van a pasar necesidad, porque aquí algo va a suceder. Los discípulos fueron y le dijeron a toda la multitud: recuéstense, porque ahora el Maestro está en control de todo. Recuéstense porque Dios tiene el gobierno de todo. De la misma forma, muchas veces Dios nos está diciendo eso a nosotros cuando estamos pasando por situaciones complicadas, situaciones estresantes, ansiedades. Recuéstense en la fe, porque Dios algo va a hacer. Tengan paciencia, tengan fe, sepan esperar, porque Dios algo va a hacer. Muchas veces Dios nos está hablando porque Él quiere hacer algo poderoso y nos está diciendo, nos está dando intervención a nosotros diciendo: muchachos, tengan paz, porque yo soy el que tiene el control del asunto. Johnny, Dios te bendiga. Entonces, este discípulo Andrés le dio los 5 panes y los 2 peces al Señor, y el Señor los multiplicó. El Señor multiplicó, y dice la Escritura que sobraron 12 cestas llenos de alimento. No solamente bendijo, sino que bendijo en sobreabundancia, porque así es la bondad de Dios. Cuando Él bendice, no va a ser para que te falte, sino para que te sobre y aún puedas ayudar. Pero hay una cosa bien clave. Cada paso requería confianza y obediencia, especialmente porque el método que Jesús estaba usando parecía tan ilógico. Si no hay confianza en Dios y no hay obediencia, entonces es difícil que las cosas sucedan. Esto es simple: Dios sabe cómo resolver nuestros problemas, pero Él puede optar por exigir nuestra cooperación, pidiendo incluso que hagamos algo que hasta a nosotros nos parezca ridículo hacerlo. Y cada vez que damos un paso de obediencia, y cada vez que damos un paso de fe y de confianza, el Señor hace cosas grandes en nosotros y a través de nosotros. He aquí la clave: confianza y obediencia. Muchas veces Dios nos pide para ir a ciertos lugares o estar tranquilos porque Él va a resolver la crisis que tenemos. O Él mismo nos está diciendo: estén en paz porque yo sé lo que voy a hacer. Y estamos ansiosos, estamos nerviosos, estamos estresados, porque lo que queremos no sale, porque las deudas no las podemos cancelar, porque las dificultades nos persiguen. Y nunca optamos por ponernos tranquilos, cosa que Dios siempre nos está diciendo. Aquí sucedía lo mismo. Los discípulos, en medio de algo ridículo, con el perdón de la expresión, 5 panes y 2 peces para 15,000 o 20,000 personas. Claro que es ridículo, a menos que el Señor esté en el asunto como estaba. No importa lo poquito que puedas tener, para el Señor es suficiente. Que tengas un poquito de fe, para el Señor le alcanza para obrar un milagro en tu vida. Que tengas la disposición y la voluntad de ser obediente a Dios y seguir su lineamiento y hacer su voluntad, al Señor le alcanza y Él te puede sorprender. En estos tiempos hay muchas personas que quieren las cosas del Señor tipo microondas, ¿no? Apretan un botón 1 minuto y ya está pronto. Pero Dios se toma su tiempo. De hecho, Dios es el tiempo. Los únicos que no sabemos esperar somos nosotros, sus hijos. Pero Dios puede darnos intervención a cualquier momento para que hagamos algo en beneficio, en favor de alguien.
Dios puede usarnos a nosotros para levantar un muerto, para darle vida a un muerto. Dios puede usarnos a nosotros para predicar su palabra como nos usa. Dios puede usarnos a nosotros para ganar multitudes para su gloria. Él lo puede hacer sin nuestra ayuda. Él lo puede hacer sin nuestra intervención. Y no que Dios quiera compartir su gloria con nosotros. Sería blasfemo si yo pensara de esa forma. Sino que Dios nos da intervención para que su gloria se vea a través de sus hijos. Dios permite que estemos en lugares claves, en momentos adecuados, con personas correctas, para mostrar su gloria a través de nuestra vida. Por eso muchas veces somos usados de forma que ni siquiera imaginamos. Y Dios está derramando su presencia y nos está usando como instrumentos en sus manos. Y muchas veces ni siquiera lo tenemos en cuenta, ni siquiera sabemos que estamos siendo usados. Una palabra que dijimos, un aliento, un mensaje de aliento, un versículo bíblico enviado. Cuando estamos orando por alguien, cuando estamos hablando con alguien, le contamos nuestro testimonio, Dios nos está usando. Él está permitiendo que estemos ahí contando lo que hemos vivido a otro, para que también este otro pueda recobrar fuerza y conocer al Señor. Dios es el soberano y su supremacía es superior a la voluntad de los hombres y superior a los recursos humanos. Pero muchas veces Dios también, la mayoría de las veces, nos permite ser usados por Él. Enviarnos a lugares donde tal vez nunca quisimos ir, hacer cosas que nunca imaginamos hacer, hablar con personas que quizás nunca pensamos que podíamos hacer, pasar por situaciones que nunca imaginamos que serían posibles. Si lo hemos hecho y si lo haremos es porque sin duda Dios está por detrás del asunto. Dios se está moviendo tras bambalinas y nos está impulsando a ser un embajador de su gloria y embajador de su reino. Alejandra, Dios te bendiga. Entonces yo creo que todo lo hace Dios y en eso estamos de acuerdo. Pero también Dios nos permite a nosotros estar en el asunto para ser portadores de su gloria. Los milagros no los hacemos nosotros. La salvación no la hacemos nosotros. Los prodigios no los hacemos nosotros. Lo único que hacemos es ponernos delante del Señor y decir, Señor, úsanos, que podamos ser instrumento en tus manos. Y aunque lo que el Señor quiera usar a nosotros nos parezca ridículo o ilógico, como 5 panes y 2 peces para 5.000 o 15.000 personas, ese es el plan perfecto de Dios. Por eso, no escapes al llamado. Si Dios hoy te quiere ahí donde estás, pero mañana te quiere en otro lugar para que vayas y aconsejes y lleves palabra de ánimo, pues hacelo, porque sin duda Dios quiere que intervengas ahí, en ese momento. Y Dios quiere que intervengas, Él quiere usarte como instrumento en sus manos. Él quiere que tú seas canal de bendición en donde Él te envíe. La bondad de Dios es tan inimaginable. Y uno puede decir, ¿cómo puede ser que Dios, siendo tan bueno, tan bondadoso, tan poderoso, me use a mí que soy pecador? Pues esas son las cosas que nunca las vamos a entender. Muchas veces cuando oro y adoro a Dios y lo alabo, le digo algo bien sencillo. Señor, habiendo 7.000 millones de personas en la tierra, pusiste tus ojos en mí para predicar tu palabra. No soy digno, no era digno, no soy digno. Pero igualmente así el Señor llamó y el Señor levantó, restauró, obró y aún sigue obrando para la gloria de su nombre. Entonces, que no sea de tu asombro si un día Dios te usa para hacer algo poderoso y grande. No sea asombroso para tu vida si Dios un día te lleva para que a través de ti Él pueda obrar un milagro sobre una persona, sobre una situación, sobre una familia. No te asombres si un día Dios te para en una plaza y empiezas a abrir tu boca y Él pondrá palabra y a miles se convertirán a Cristo. No te asombres. Uno puede decir, Señor, no tengo la capacidad, no estoy preparado, pero tranquilo, Dios prepara a quien va a enviar. Y de eso se trata. Está bien el seminario, está bien los estudios, está bien la teología, pero no nos olvidemos de la confianza y de hacer la voluntad de Dios. Dios nos preparará y nos prepara cada vez que nos tenga que enviar.
aunque nos mande a lugares donde nunca imaginamos estar, Dios nos va a usar para su gloria. Y lo poco que lleves, tu voluntad, aunque no sepas hablar, aunque no sepas caminar entre las personas, aunque no sepas lo que decir, solamente con que tengas la voluntad de ir creyendo y confiando y siendo obedientes, entonces para el Señor será lo suficiente. Y Él puede hacer cosas tremendas a través de tu vida. Entonces, quiero que sepas que la intervención divina, Dios siempre, en la intervención divina, mejor dicho, Dios siempre le dará a sus hijos la parte para que su gloria sea vista a través de ese hijo. Así que bueno, gracias por estar ahí. Te bendigo, bendigo a tu casa, bendigo a tu familia, bendigo a tus hijos, tus nietos, bendigo tu presente y tu futuro, bendigo tu salud, bendigo tu ministerio, tu trabajo, tu economía, bendigo tus dones y tu talento y oro por tu obediencia, por tu fidelidad y por tu confianza a Dios. Porque sin duda Él está esperando que le des eso, que a tu entender será poco, pero para Él es suficiente. Y Él va a hacer cosas tremendas a través de tu vida. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, quiero en esta hora, Señor, que rompas todo aquello que pueda debilitar la confianza que tenemos que tener en ti. Que nos dé la fuerza, Señor, para no dudar, ni vacilar, ni temer, sabiendo que, Señor, siempre podrás contar conmigo. Esto es un desafío que también nosotros tenemos. Ayúdanos, Señor, siempre a estar en confianza, firmes, fieles en ti, Señor Dios mío, para que podamos hacer siempre tu voluntad. Para que podamos decirte siempre, ayúdanos a que puedas contar con nosotros siempre, para la gloria y honra de tu santo nombre. Señor, yo te doy gracias, bendigo a cada uno de mis hermanos, oro por los enfermos, bendigo a los enfermos, oro por ellos, Señor, y clamo a ti, Padre, que tu bondad les sane, que tu amor, que tu palabra sea derramada sobre sus vidas, en el poderoso nombre de Jesús. Cada uno de los que estamos enfermos seamos sanados para la gloria y honra de tu santo nombre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y si estás ahí todavía y estás mirando esto en futuras reproducciones ahora mismo y querés reconciliarte o entregar tu corazón a Cristo, repetí conmigo: Señor Jesús, en esta hora abro mi corazón, te pido perdón por mis pecados y te acepto como mi Señor y mi Salvador. Que mi nombre sea puesto en el libro de la vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y si es una reconciliación con el Señor, es decir, si estuviste en el camino, te apartaste y querés venir a Él nuevamente, tranquilo, Él no te va a desechar. Su palabra dice: el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Entonces quiero que hagas esta oración conmigo para que te reconcilies con Dios. Señor Jesús, en este momento te pido perdón por haberte conocido y haberme apartado. Pero te pido en esta hora, Señor, esa reconciliación contigo, Dios mío, porque quiero volver a tu camino. Ayúdame a volver, pero también a perseverar, a permanecer, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Novi Viñolo, Dios te bendiga. Querido, gracias por estar ahí. Dios le bendiga. Nos vemos aquí el domingo, si Dios quiere, aquí en la iglesia. Dios está haciendo cosas tremendas. Si estás por la zona, te invito a que vengas. Cuando pases por el umbral de esa puerta, te prometo que te vamos a hacer sentir como tu propia casa. Dios te está esperando para darte palabra y muchas cosas más, que está en solamente su soberana voluntad dártelo. Domingo de la mañana, después el miércoles, a las 8 de la noche, Dios mediante, aquí estaremos nuevamente compartiendo este refuerzo de los días miércoles. Dios te bendiga.